Tú eres, Señor, Dios nuestro Rey, nuestro Salvador, y exaltamos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y nosotros estamos completos en Él. Ese Verbo que se hizo carne, que se humanó, que vino para morir, que vivió para nosotros y murió por nosotros. Este Salvador único, el Señor de la gloria, el Creador y el Rey de todas las cosas, aquel que está exaltado por encima de todas las cosas, delante del cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Cordero inmolado, Él es el Alfa y el Omega. Él es el Rey y el Señor por siempre, y delante de Él todos los ángeles se postran, y todos los ancianos se postran, y echan sus coronas delante de Él, y se canta ese cántico que dice: digno eres tú de recibir la gloria y la alabanza y el honor y las riquezas, pues todo es tuyo, y nos has redimido de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, para que nosotros podamos hoy exaltar y glorificar a este gran Salvador, Cristo Jesús, el Rey de los cielos, el Señor de la gloria, el Señor de la historia, quien nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha perdonado y ha aplastado a la serpiente antigua y ha destruido nuestros pecados y ha vencido la muerte y ha vencido a todo mal y ha exhibido públicamente su victoria en aquella cruz y en aquella resurrección. Te adoramos, oh Hijo de Dios, te exaltamos, oh Padre bendito, por el amor que nos has dado. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque estas cosas no nos las ha revelado ni carne ni sangre, sino tú, has sido tú, Señor. Has sido tú quien nos has mostrado quién es este glorioso Señor y Salvador, aquel de que nosotros no podemos ni tan siquiera describir, delante del cual Juan cayó desmayado. Sus ojos son como el sol al mediodía. Su rostro, Señor, es delicioso. Cristo Jesús, Él es nuestro amado, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el bendito por los siglos. Y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará delante de Él. Y nosotros, Señor, en esta tarde, qué gran milagro es que podamos contemplarte por la fe, que podamos proclamarte como nuestro Salvador, que podamos admirarnos una y otra vez de tu amor, bañarnos en tu gracia y estar seguros de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estar seguros, Señor, que somos en Él más que vencedores, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es por ese motivo por el que estamos ante ti hoy, para darte a ti toda la alabanza y para decirte que solo en ti confiamos, que solo en tu sangre somos limpios y que solamente por tu justicia nos podemos presentar ante tu santo trono. Gracias, oh Dios, por el Señor Jesucristo siempre. Y pedimos que esta reunión te agrade a ti, te exalte a ti, esté pensada para tu gloria, para tu admiración, para recibir tú la gratitud y la alabanza que solo tú eres digno de recibir por siempre. Gracias, Señor, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y gracias porque volverás en gloria como nos has prometido. Te pedimos, oh Dios, que nuestros conciudadanos en este país también les sea revelada la gloria del Señor Jesucristo y sean transformados a su imagen. Y te pedimos, oh Dios, que las personas que claramente han escuchado hoy tu Evangelio sean alcanzados con tu gracia maravillosa, con tu Espíritu bendito. Y este tiempo te lo encomendamos a ti, para que tú te sirvas usarnos para exaltarte una vez más, para adorarte y para seguir confiando solo en el nombre de Cristo. A través de Él, humildemente te adoramos y pedimos estos favores. Amén. Un pasaje que a nuestro hermano Martín Lutero le cautivó y le movió a encontrarse con Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 19.
El libro de Romanos es el quinto evangelio, porque en realidad es el evangelio el tema de la epístola a los romanos. Y ahí se nos explica de una manera muy clara el plan de la salvación, todo lo que Dios ha hecho, es muy clara y muy profunda a la vez. Y Romanos capítulo 3, versículo 19, estos versículos para ponernos en contexto, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y toda lengua quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Qué maravilloso saber que hay una justicia que Dios nos regala en Cristo. Y esto fue lo que tocó el corazón de Lutero cuando se convirtió. Entender que su justicia no valía, pero la justicia de Cristo es suficiente, y es por eso que nosotros somos justificados. Himno a Lutero. Fuiste tú quien, dejando aquella muerte vida de claustro por la luz del día, gritaste al hombre sin pastor: despierta, y al angustiado corazón: confía. ¿De qué vale, dijiste, disciplinas, penitencias, ayunos y cilicios, rezos, confusas prácticas, rutinas, si el sacrificio de los sacrificios lo consumó Jesús en el madero? ¿Quién, sino solo tú, Martín Lutero, se atreviera a fijar el sacro lema fe y libertad, contrario al monopolio de una iglesia que ostenta por emblema, contra quien no se allega hasta su solio, excomunión, venganza y anatema? ¿Quién sino tú, con fuerza sobrehumana, se atreviese a oprimir entre sus brazos el águila católico romana que entronizaba a Cristo a picotazos? ¿Quién como tú pudiera, valeroso paladín de la fe, contra los reyes y papas enfrentarse sin reposo y sacudir su paz con el precioso don inefable de las santas leyes? Pero venciste, sí, porque contabas con la ayuda de Dios, a cuyo nombre tan solo tus rodillas doblegabas. Tú fuiste, en medio de tu siglo, el hombre. Y no fueron tus pasos un pretexto por alcanzar la palma de victoria, ni fue un alarde temerario el gesto con que cambiaste el curso de la historia. Fue la piedad sincera de ti mismo y el ansia de romper el burdo velo con que una iglesia hundida en el abismo impide ver la claridad del cielo. Se hundió el Magister Dicit, fría norma para por sí formar la inteligencia, y surgió al resplandor de la Reforma un pueblo nuevo y una nueva ciencia. La libertad venció a la tiranía. Triunfaron el amor y las ideas,
y fuiste tú, Martín Lutero, el guía de todo este surgir. Bendito seas. ...31 de octubre de 1517... glorioso comienzo de la Reforma Protestante del siglo XVI, algo inesperado, pero ¿qué es lo que aconteció? Esa semilla de la que hablábamos esta mañana, que se sembró entonces, pero eso fue simplemente un comienzo. Conforme la Reforma fue desarrollándose, una serie de principios que cristalizaron acerca de lo que estaban proponiendo los reformadores para precisamente traer ese evangelio de vuelta al pueblo cristiano. Esos principios son las 5 solas de la Reforma Protestante del siglo XVI. En primer lugar, sola escritura. Todo lo que necesitamos saber para acercarnos a Dios con paz, con bendición, lo encontramos en las Escrituras. Ellas nos dicen lo que tenemos que creer y lo que tenemos que practicar. También solo gracia, el hecho de que nuestra salvación no depende de los méritos humanos, sino solamente de la pura gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros por su propia voluntad. Esa realidad, ese favor es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Solo Cristo salva, solo nuestro Señor Jesucristo es aquel que puede acercarnos a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo Cristo, solo el nombre de Jesús. Y toda esta realidad es nuestra por la fe, solo la fe, la realidad de que nosotros venimos delante de Dios no por vista, sino por fe. Nuestra fe se pone en las promesas de Dios, el hecho de que Dios viene a nosotros, como decía Juan Calvino, como un deudor voluntario por medio de sus propias promesas. Y por tanto nosotros confiamos en ese Dios, y es solo por la fe en Cristo Jesús que recibimos esa abundancia de salvación que tenemos en Él. Y finalmente, solideo gloria, toda la gloria para Dios. Solo Dios tiene que recibir la gloria por este evangelio, por esta salvación que se nos ofrece en la persona de Cristo Jesús por gracia. Y estos lemas de la Reforma están trayéndonos, por tanto, la realidad misma de lo que fue la Reforma. Es el desarrollo de esa Reforma protestante del siglo XVI. Nos decía nuestro querido profesor tan amado José Grau Balcells, que si queréis saber lo que enseña la Iglesia Católica de Roma, lo único que tenéis que hacer es añadir la conjunción y a cada uno de estos solas. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia Católica de Roma? Es sola escritura y la tradición. No solo es por gracia, sino también por méritos y méritos. No solamente es Cristo, sino que es Cristo y la Virgen y los santos. No solamente es por fe y por obras. Y la gloria no solamente se tiene que dar a Dios, sino también al hombre. Yo creo que está muy claro, por tanto, cuáles son las diferencias entre las iglesias que surgieron de la Reforma y la Iglesia Católica Romana. Y esa diferencia subsiste. Y en ese sentido podemos decir que hay una pertinencia de la Reforma que pertenece precisamente al pueblo de Dios, en tanto en cuanto somos fieles a este legado que nos ha sido dado por los reformadores y que ha venido a nosotros con ese vigor y esa pujanza que tiene en nuestros días. Nadie pudo parar esa Reforma del siglo XVI. Tenía poca fuerza, pero es algo que Dios hizo en su providencia en la historia y está con nosotros. Y ha sido muy interesante poder pensar en estos lemas a lo largo y a lo ancho de este año, incluso el año anterior, pensar en ellos. Yo he estado escuchando conferencias, he estado leyendo libros acerca de estos lemas de la Reforma, y una de las cosas que curiosas me ha resultado es ver cómo muchos de los que hablaban de estos solas se decantaban por alguno de ellos como el más fundamental, como aquel que realmente tenemos que traer a la palestra como el lema que es importante subrayar. Todos ellos son importantes, pero he escuchado cómo ha habido predicadores y conferenciantes que han hablado del sola escritura o de sola gracia o de solo Cristo. Incluso podemos leer acerca de la sola fe. Pero en mi opinión,
el lema de la Reforma, que es fundamental subrayar en nuestros días. Es el último de ellos. Soli Deo Gloria. Toda la gloria para Dios. Creo que es el lema que necesita escuchar el siglo XXI. Nuestra sociedad necesita escuchar que Dios tiene toda la gloria, que Dios ha de recibir toda la gloria. Creo que este lema es el más contracultural de todos ellos, porque está centrando nuestra atención no en el hombre, no en lo que el hombre puede hacer, sino en Dios y su obra. Y esto es fundamental para nosotros recordarlo. Con esto no quiero decir que nosotros no nos sintamos orgullosos de uno de los grandes legados de la Reforma, que son los derechos del ser humano. Otro de los legados es este, el hecho de que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y si estamos en Cristo Jesús tenemos derechos. Es muy interesante como en ese documento con el que se estaba preparando la Declaración Universal de Derechos del Hombre en 1948, en la preparación de ese documento hay un reconocimiento claro y explícito de que se debe a la Reforma, no solo a la Reforma, pero también a la Reforma, el hecho de que los seres humanos tengan derechos. Cuando hablamos de los derechos del ser humano, los reformados, los cristianos evangélicos, tenemos que sentirnos orgullosos porque fue la Reforma la que puso las bases para que ahora podamos hablar de derechos humanos. Pero al mismo tiempo lo que yo quiero deciros en esta tarde es que Dios también tiene sus derechos. Esa es la realidad que tenemos que traer delante de toda nuestra sociedad, delante también de nuestras propias iglesias, que Dios debe recibir toda la gloria. Y esto es lo más relevante que puede hacer la iglesia cristiana hoy en día. Cuando oímos hablar del hombre y de sus logros, nosotros tenemos que hablar de las proezas de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y me gustaría que pudiéramos hacerlo a la luz de un pasaje de la Escritura que nos habla precisamente de este lema de la Reforma. Y es en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 11 y desde el versículo 33, donde el apóstol Pablo nos dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Palabras del apóstol Pablo que son un broche de oro para esa reflexión que ha tenido en esta epístola acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, la epístola a los Romanos es el Evangelio de Cristo Jesús. Es una exposición sistemática, exhaustiva de la realidad, de esas buenas noticias que tenemos en la palabra de Dios, acerca de esa salvación que tenemos en aquel que fue crucificado por los pecadores, en aquel que ha resucitado de entre los muertos. Y cuando Pablo contempla esa realidad de esa obra, y cuando Pablo contempla cómo esa obra ha sido proyectada en la historia, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta su propia época, no puede sino prorrumpir en esta doxología, en esta ascripción de gloria a Dios por la realidad de ese Evangelio. Y esta es realmente la cuestión fundamental para el apóstol Pablo. El hecho de que el Evangelio tiene que ver con Dios mismo.
Es así como ha comenzado esa misma epístola. La epístola es una epístola teológica, si lo puedo expresar así. Es una epístola que está centrada completamente en el ser de Dios. Pablo está dominado por Dios mismo, por lo que significa el carácter de Dios. Cuando escribe en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. El Evangelio viene de parte de Dios. No son buenas noticias que el hombre ha fabricado, que el hombre ha traído a otros hombres, sino que es Dios mismo, el único Dios eterno, el único Dios que existe, el que nos ha traído esas buenas noticias de salvación que están en su Hijo amado. Este también es el Evangelio de su Hijo. Pero no solamente el apóstol nos está hablando aquí de la procedencia del Evangelio, no solamente está hablando de que el Evangelio tiene su origen en la eternidad, en ese plan divino de glorificar a Cristo Jesús en la salvación de su iglesia, o no. Lo que significa también esta expresión es que en el Evangelio se exhibe la gloria misma del carácter de Dios. Lo que hace que este Evangelio sea tan glorioso es, en primer lugar, que en él podemos ver como en un escaparate quién es el Dios que hay, el único Dios que existe. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en esta epístola. Esto es lo que nos dice toda la Escritura, que realmente el Evangelio nos está atrayendo el mismo ser de Dios. Escribe en esos versículos que fueron fundamentales para la conversión de Martín Lutero, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Notad cómo él habla de los atributos de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Es Dios en acción. El hombre es débil, el hombre es incapaz de hacer nada, pero Dios es un Dios de gran poder. Y el poder de Dios se despliega por encima de cualquier otra realidad en el mismo Evangelio, en ese camino de salvación que encontramos en Cristo Jesús. Y el hombre está desposeído de toda justicia. El hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo. El hombre es incapaz de hacer algo que pueda reconciliarle con Dios. Pero el Evangelio es la exhibición de la justicia de Dios, de la armonía del carácter de Dios. Un Dios que puede salvar a los pecadores de acuerdo a su propia justicia, porque Él es el justo y el que justifica a todo aquel que está en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, la realidad misma del Evangelio nos está hablando de Dios. Y por tanto, recordar la relevancia de la Reforma hoy significa darnos cuenta de que Dios ocupa el lugar central en todas las cosas. Que lo esencial de todo es que podamos poner nuestra mirada en Dios mismo, que nos demos cuenta de que todo gira alrededor de Dios mismo, que este Evangelio, por encima de cualquier otra consideración, está en este mundo para que este mundo pueda conocer esa gloria del carácter divino. Y eso es lo que nos está trayendo este pasaje de las Escrituras igualmente. Notad los términos que usa aquí cuando dice en el versículo 33 del capítulo 11, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Está aquí refiriéndose al hecho de que este Dios que nos trae la Escritura es, en primer lugar, un Dios sorprendente. Este Dios es un Dios que sorprende, es un Dios que asombra. Esta es la realidad del ser divino. Cuando Pablo contempla todo lo que es este Evangelio, todo lo que significa el plan de Dios para las naciones, él no puede más que decir quién es como este Dios. Este es el Dios
que nos sorprende completamente. Yo he sido una persona, viene a decirnos el apóstol Pablo, que ha conocido estas realidades de Dios, pero cuando he terminado de escribir este pasaje no puedo más que llenarme de admiración frente al ser divino. Cuando contemplo este evangelio, cuando contemplo ese plan de Dios para las naciones, de obrar en un pueblo, el pueblo de Israel, y después de salvar a los gentiles, y finalmente cuando judíos y gentiles vendrán a ese conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Este es el Dios que sorprende. Y este es justamente el gran énfasis que nosotros tenemos que traer en nuestros días, la realidad de que este es un Dios asombroso, que nuestro Dios es un Dios que viene a nosotros y nos deja boquiabiertos. Y esto es justamente lo que significa también la reforma. Es importante que podamos verlo en términos de aquella persona que estamos recordando que fue usada por Dios hace justamente 500 años, Martín Lutero. Muchas veces hablamos de la realidad de este último de los sola, soli Deo gloria, e inmediatamente pensamos en Juan Calvino. Pero tenemos que darnos cuenta que es igualmente cierto de Martín Lutero, el primero de los reformadores. Y hay una frase de Martín Lutero que captura perfectamente lo que está diciendo este pasaje del apóstol Pablo y que para mí es la esencia misma de lo que aquí se nos está trayendo, la esencia misma de la reforma. Si somos capaces de entender lo que Lutero estaba diciendo por medio de esa frase acerca de este Dios sorprendente, entonces vamos a entender lo que fue realmente la reforma. La reforma tiene que ver con Dios mismo. Y Lutero tiene una frase que es esta: dejad que Dios sea Dios. Dejad que Dios sea Dios. ¿Cuál es la controversia de Martín Lutero con la iglesia de su época? Tiene que ver con el mismo ser divino. Tiene que ver con la realidad de quién es Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia medieval? Estaba entorpeciendo a Dios, estaba impidiendo la manifestación del carácter de Dios. Es una forma de hablar. Evidentemente nada puede entorpecer los planes divinos, pero es una manera en la que Martín Lutero nos está mostrando cuál es el problema que tenía la religión medieval, cuál es en realidad el problema que tiene todo tipo de religión que no hunda sus raíces de una manera profunda en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y Martín Lutero, por medio de esa frase, dejad que Dios sea Dios, está realmente introduciéndonos en lo que es el núcleo mismo de su entendimiento de toda la realidad que está trayendo la Escritura, empezando por el carácter de Dios mismo. ¿Qué es dejar que Dios sea Dios? En primer lugar, dejar que Dios sea Dios significa, en este contexto, que nosotros aceptamos que lo que Dios dice con respecto a nuestro pecado es cierto. Es decir, Dios viene a nosotros y nos dice: estamos totalmente perdidos, no podemos hacer nada para salvarnos. Dejar que Dios sea Dios es decir sí y amén a Dios, a ese diagnóstico que Dios trae de tu estado espiritual delante de Él. Es reconocer que lo que Dios dice acerca de tu vida es correcto, que todos hemos hecho lo malo, que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios por sí mismo. ¿Qué es lo que estaba diciendo la iglesia medieval? La iglesia medieval estaba diciendo que el ser humano no era tal y como lo describía la Escritura, que hay algún recurso todavía en el hombre para volverse a Dios. Antes mencionábamos a José Grau, y José Grau también nos recordaba una y otra vez que aquí está la gran diferencia entre Roma y la Reforma, lo que es el punto de vista, la antropología acerca del ser humano. ¿Cómo concebimos al ser humano? Roma nos dice que el ser humano está herido por el pecado. Pero una persona herida todavía puede hacer algo por sí misma, todavía puede de alguna manera buscar algún recurso, quizás puede gritar y pedir socorro. Pero la Escritura nos dice que el hombre no está herido, está muerto.
en sus delitos y pecados. Somos totalmente incapaces de hacer aquello que es bueno y correcto delante de Dios. Pues bien, dejar que Dios sea Dios es aceptar el veredicto de Dios sobre nuestras propias vidas. El hecho de que somos pecadores, de que somos culpables, de que estamos bajo el justo juicio de Dios y que no merecemos ninguno de los favores que Dios pudiera traer a nuestra vida. Esa es la realidad que trae Martín Lutero delante de nosotros cuando dice dejad que Dios sea Dios. Pero también, y en segundo lugar, por medio de esta frase, Martín Lutero nos está trayendo otra reflexión que es extraordinaria. Dejar que Dios sea Dios significa también aceptar que cuando Dios nos dice que somos salvos por su pura gracia, por la fe en Cristo Jesús, eso es exactamente así. Esa es la gloria de este Evangelio. Al igual que acepto el veredicto de Dios sobre mi vida, que estoy perdido, acepto también que en la persona de Cristo Jesús, por pura gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, yo puedo recibir el perdón de todos mis pecados y la vida eterna. Eso es dejar que Dios sea Dios. El Dios que nos juzga y decimos tu justo juicio, oh Señor, es el Dios que al mismo tiempo viene a nosotros y nos dice, pero en la persona de mi Hijo amado, el Señor Jesucristo, hay perdón de pecados para el más terrible de los pecadores. Y ser cristiano es aceptar también ese segundo veredicto divino, de que todo aquello con lo que nosotros hemos ofendido a Dios fue cargado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto este Dios es sorprendente, porque viene a nosotros y nos dice, esta es mi gran obra, acepta esta realidad que yo te estoy trayendo. Y por eso la teología de Martín Lutero puede perfectamente dividirse en el estudio que él hacía de la Escritura. Él decía que hay una manera muy sencilla de mirar la Biblia, que en realidad todos podemos ser, como decíamos esta mañana, grandes teólogos de la Escritura si tan solo somos capaces de observar que la Escritura viene a nosotros como ley o como evangelio. Como ley viene a nosotros y nos condena. Y nosotros aceptamos ese justo juicio de la ley de Dios. La ley viene a nosotros. Tantas y tantas porciones de la Escritura están ahí para que nosotros digamos, sí, es verdad, yo he roto la ley de Dios, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero la otra parte de la Biblia es el Evangelio. Son constantemente buenas noticias. Dios viene a nosotros por medio de sus promesas gratuitas. Y cuando esas promesas son nuestras, entonces la obra de Dios tiene lugar en nuestra vida. Esa es la realidad de este Dios. ¿No es acaso un Dios que podemos admirar como hace aquí el apóstol? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es el Dios sorprendente. Este es el Dios que viene constantemente a nosotros y nos sorprende en ese diagnóstico exacto que hace de cómo somos los seres humanos, pero también con ese veredicto de absolución que se pronuncia en nosotros, en la persona y solamente en la persona del Señor Jesucristo. Este es el Dios sorprendente. Pero el Dios de la Escritura no solamente es un Dios sorprendente y por eso recibe toda la gloria. Este Dios es un Dios también que es magnánimo. Dice en el siguiente versículo, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lo que está aquí diciendo es que Dios es el que da todas las cosas abundantemente. El Dios de la Biblia es un Dios generoso. El Dios de la Biblia, como dice Tim Keller en uno de sus libros, es el Dios pródigo, el Dios que viene a nosotros con esa gracia extraordinaria, esa gracia que no podemos comprender en su profundidad y se ofrece a nosotros. Ese es el Dios de la Escritura. La misma naturaleza de Dios está en ese dar. Pensad por un momento en el sol. La naturaleza del sol es brillar. Si el sol no brillase, entonces dejaría de ser el sol. O pensar en un manantial. La misma naturaleza del manantial es manar. No puede sino
comportarse de esa manera porque ese es su ser. Esta es la realidad del Dios que hablan las Escrituras. Este es un Dios al que nosotros no podemos darle absolutamente nada, pero lo podemos recibir todo de su parte. Venimos delante de este Dios para recibir esa abundancia de gracia y de gloria que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Este es el Dios que se nos propone en todo momento y ocasión. Esa es la realidad de Dios que nosotros tenemos que explorar en todo momento. Venimos delante de este Dios no como aquellos que podemos contribuir con nuestras propias migajas a ese Dios, sino que venimos delante de Dios para recibir todo de su mano, todo exclusivamente de su parte. Este es el Dios que nos están también presentando las Escrituras. Pero dice algo más aquí, porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esta conclusión que está trayendo el apóstol Pablo aquí, en esta doxología, nos está mostrando que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el universo gira alrededor de este Dios. Que nosotros no podemos venir sin darnos cuenta, venir delante de este Dios sin darnos cuenta de que todas las cosas tienen un propósito, un origen, un medio que nos conduce hacia Dios mismo. Nos está diciendo que el futuro tiene que ver con esa realidad de Dios mismo cuando dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hecho de la glorificación de Dios no es algo que tiene lugar solamente aquí y ahora en medio nuestro, sino es algo que va a penetrar hasta toda la eternidad. Nos está diciendo aquí el apóstol que la misma textura de la eternidad tiene que ver con la glorificación de Dios, que no hay ningún futuro sino aquel en el que Dios va a ser el centro de todas las cosas. Que la gloria de Dios es lo más perdurable que existirá para siempre. El hecho de contemplarle a Él en esa riqueza con la que Él mismo se está manifestando a nosotros por medio de su propia palabra en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo, que la única realidad que está ahí es la realidad divina. Y que este es el Dios delante del cual todos y cada uno de nosotros tiene que venir. No hay otro Dios sino el Dios que reflejan las Escrituras. Este es el Dios que hay. Y este Dios es un Dios irresistiblemente atractivo. Por eso es Soli Deo Gloria. Hace un momento os decía que estas palabras se llaman una doxología. Esa expresión sencillamente significa darle toda la gloria a Dios. ¿Pero qué es eso? Hay algo que no he dicho y que está ahí en el texto. ¿Habéis visto cómo se expresa el apóstol? Esto es lo fundamental de todo. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Oh, ¿quién fue su consejero? Oh, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahí hay algo que es la misma esencia de lo que significa ser cristiano. La misma esencia del mensaje que fue redescubierto en la Reforma. Es ese oh. Esto no es simplemente algo que la mente comprende, aunque obviamente empieza por la primacía de la mente. Es algo que cala profundamente en el ser humano hasta transformarlo. Oh. Es esa calidad
y esa cualidad del ser de Dios que nos hace plantearnos todas las cosas. El apóstol no está viniendo simplemente como alguien que está examinando algo desde un punto de vista frío y separado. El apóstol está envuelto en el carácter de Dios y ha visto de tal manera la gloria del carácter de Dios que no puede más que asombrarse ante ese carácter divino. ¿Qué está diciendo el apóstol por medio de esa expresión? Está diciendo que su propia identidad tiene que ver con ese ser divino. Que no hay manera de entenderse, está diciendo el apóstol, si no es a la luz de esa revelación que Dios está haciendo de su propio carácter. Es el hecho de que es movido en lo más profundo de su ser, desde esa comprensión que ha tenido del carácter divino, para entender que solo este Dios es lo que importa, que todo tiene que girar alrededor de Él. Y que esto es algo que mueve su ser, porque es la misma esencia ahora de lo que significa vivir o sentir. Está diciendo, por tanto, que el sentido de su vida, el sentido de su existencia, tiene que ver con ese Dios. Porque aquello que causa esta extraordinaria admiración en el apóstol es lo que da sentido a su vida. De alguna manera nosotros podemos entender algo de lo que esto significa si pensamos en aquellas personas que en este mundo, y tantos están a nuestro lado así, que encuentran sentido en lo que tiene que ver con la realidad de este mundo. Aquellos que encuentran sentido en pertenecer a algún equipo de fútbol y cuando van a ese campo y ven al mejor goleador de ese equipo marcar y hablan, pero has visto qué gol, has visto qué persona. Ese es el sentido de su vida, ese es el sentido de su existencia. Esa admiración está mostrando realmente dónde está su corazón puesto. Es lo que da sentido a su vida. El apóstol está diciendo que aquel que es cristiano es el que se admira ante la realidad del carácter de Dios hasta el punto de que Dios mismo constituye ahora su identidad más profunda y real. Eso es lo que significa la reforma. La reforma es es esta admiración. Pero yo nunca pude haber imaginado que este Dios sea tan glorioso, tan rico, tan profundo. Yo jamás pude haber pensado en algo como lo que es este Dios. Este es el Dios que me ha cautivado. El Dios que representa el mismo centro de mi existencia ahora. Eso es lo que significa, por tanto, la relevancia de la reforma. El hecho de que todos y cada uno de nosotros, si queremos caminar en esos pasos de los reformadores, tenemos que volver a recuperar esa admiración por el carácter mismo de Dios, por el ser mismo de Dios, por lo que significa esa obra de salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. La realidad de que estamos aceptando a ese Dios tal y como es. Aceptamos la gloria de Dios que aparece en su juicio. Aceptamos igualmente la gloria de Dios que aparece en su misericordia y en su gracia. Esa admiración. ¿Tienes tú esa admiración por el carácter de Dios? ¿Qué significa ser cristiano en una sociedad como esta? Significa tener este sentido de admiración por el carácter de Dios. Nuestra vida tiene que de tal manera estar imbuida por los hechos de Dios en Cristo Jesús, que a menudo nosotros también, como el apóstol, podamos prorrumpir en esta admiración. ¡Qué Dios como este Dios que yo tengo! ¿Hay algo de esa realidad en tu vida? Esto es lo que significa el legado de la Reforma. Pensamos en esta realidad de este Dios. Pero ese no simplemente es un de admiración. Ese también, en segundo lugar,
nos está trayendo un sentido de lo que significa haber entendido y aceptado de una manera experimental la realidad de este Dios. Tiene que ver con el hecho de que ese también está expresando la confianza en ese mismo Dios. Esa es la realidad de lo que llamamos la alabanza en el Antiguo Testamento. Cuando los salmistas alaban a Dios, ¿qué es lo que están diciendo? No solamente se están admirando del carácter de Dios, sino que también están expresando su confianza en ese Dios que está delante de ellos. Como dice en el Salmo 113, por ejemplo, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y no solamente está diciendo este Dios es un Dios digno de toda admiración porque no hay ninguno como Él, sino que está diciendo este es el Dios en el que está puesta mi confianza. Si queremos entender la Reforma, tenemos que darnos cuenta que la Reforma tiene que ver con el consuelo que trae el carácter mismo de Dios desplegado delante nuestro en el Evangelio. ¿Puede haber mayor consuelo que el que trae Dios mismo con su propio ser a la Iglesia? ¿Acaso podemos encontrar cimientos más firmes para nuestra vida que el que proporciona el carácter mismo de Dios? Esa es la confianza. Por eso en las grandes confesiones de fe de la Reforma notamos esa nota de seguridad y de confianza. Ese glorioso documento, el Catecismo de Heidelberg. Esa nota de consuelo que está en la primera respuesta. ¿Cuál es tu única confianza? Mi único consuelo en vida o muerte es la persona del Señor Jesucristo, mi Señor, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa nota de consuelo es la realidad de lo que significa la Reforma. Pero notad lo que estamos diciendo. El consuelo es un consuelo real y que permanecerá para siempre porque hunde sus raíces en el mismo ser divino. La confianza de haber descubierto la realidad de que este Dios santo es al mismo tiempo un Dios misericordioso en la persona del Señor Jesucristo para todos aquellos que están en Él. O, como lo pone también el profeta Miqueas, ¿acaso no es extraordinario como lo expresa en la conclusión de su profecía? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. He ahí esa nota de seguridad, esa nota de consuelo para afrontar todo aquello que pueda venir en nuestras vidas y también a la hora de la muerte. ¿No es este realmente el gran mensaje de la Reforma? Recordad, como se preguntaba a uno de los más grandes teólogos católicos romanos, un poco después de la Reforma, ¿cuál es realmente la herejía de los protestantes? Y él dijo, la seguridad de la salvación. El hecho de que afirman de que están bajo el favor de Dios. Pero es que la Escritura nos invita a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, si lo puedo decir así, el que ha empeñado su ser en la realidad de nuestra propia salvación. Ahí es donde está nuestra confianza. Nuestra confianza no está en lo que nosotros podamos hacer por ese Dios. Está en ese Dios que constantemente se está dando a nosotros mismos
en la persona de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que viene a nosotros en su propio Espíritu. Y por tanto esa es la realidad de la que nos está aquí hablando también el apóstol Pablo. Y este Dios es un Dios que precisamente por ser este Dios que viene a nosotros de esta manera, es un Dios que da todo el sentido a nuestra existencia finalmente. En ese ¿qué es lo que encontramos también? Encontramos realmente, finalmente, que todo lo que nosotros necesitamos está en ese mismo Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es como si viniera a nosotros y dijera: todo a lo que jamás puedo aspirar se encuentra en ese Dios que ha venido a mi vida. Cuando yo he sido encontrado por ese Dios, entonces me he encontrado a mí mismo. Es esa nota que también reflejan las grandes confesiones de fe que son el fruto de la Reforma. Esa gran respuesta a esa primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es cuando dejamos a Dios ser Dios, cuando encontramos el deleite final de nuestra vida, cuando encontramos el sentido final de todas las cosas. Esa es la realidad a la que está apuntando la Reforma. La Reforma es un movimiento de alegría, de gozo y de celebración, porque es Dios mismo el que está detrás de todas esas acciones que le glorifican a sí mismo. Esto es lo que nosotros hemos encontrado en la persona del Señor Jesús y por tanto la relevancia de la Reforma para nosotros se encuentra en el hecho de que nuestras vidas tienen algo de glorioso y de maravilloso por lo que Dios mismo es para nosotros en Cristo Jesús. Tienen un deleite que solamente pertenece a aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo Jesús. Y por tanto, nosotros tenemos que venir delante de este mundo de esta manera. Este es realmente el legado que nos ha dejado la Reforma a nosotros. El legado de deleitarnos de tal manera en el carácter de Dios, confiando en Él y dejando que Dios sea el Dios que es, el Dios que nos sorprende en todo momento, que nuestras vidas puedan tener un impacto en nuestra propia sociedad. ¿Cómo podemos entender la Reforma? Yo os digo que no hay ninguna otra manera de entender la Reforma si no es de esta, dándonos cuenta de cómo Dios ha transformado a pecadores y los ha hecho centrarse en Dios de tal manera que ese Dios ha tenido sentido para sus vidas. Ese Dios que solamente aparece en las Sagradas Escrituras. Ese Dios que fluye hacia nosotros constantemente en la persona del Señor Jesucristo, con esa abundancia de perdón y de vida eterna. Ese Dios que es el fin de todas las cosas. El conocerle y entenderle es la vida eterna. Es el glorificarle, es el disfrutar de Él para siempre. Esto es lo que tenemos que buscar como cristianos, como iglesias. Que ese sentido de Dios mismo esté de alguna manera también presente en nosotros, porque nuestras vidas serán totalmente distintas. Serán vidas que estarán manifestando esa realidad de que solo Dios tiene que recibir toda la gloria. Quiera Él, por tanto, que podamos atesorar esta realidad en nosotros. Solo Dios tiene que recibir toda la gloria. Que así sea en nosotros. Amén.
reconocemos tu gloria, tus atributos, todos y cada uno de ellos, tu santidad. Y sobre todo te adoramos, oh Padre, porque ha sido tu amor tan grande a nosotros que nos diste a tu Hijo, y con Él también todas las cosas. Así que estamos agradecidos, nos gloriamos en Cristo Jesús, y no tenemos ninguna confianza en la carne, y ponemos nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que a Él y a ti, oh Padre, y al bendito Espíritu de Dios sea la gloria en la Iglesia y por los siglos. Amén. Pues muchas gracias a todos por venir.